Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Para Luis, que estaba preguntando si matemática es a las 17:45. Sí, matemática es a las 17:45. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Qué tal? Cuénteme acerca de su vida por mientras. Y mientras yo le cuento acerca de hoy día. Hoy día nos vamos a entretener con... probablemente gente se perdió la clase del jueves, así que les recuerdo que pueden pegarle el ojo a esa clase en YouTube, en todo lo que se llama YouTube. Y esa clase fue de transformaciones isométricas, por si se la perdió. Estamos en geometría y esta va a ser la tercera clase de este eje, y se llama congruencias y homotecias. Bueno, obviamente también vamos a pasar por semejanzas de triángulos, pero bueno. Entonces, lo primero que hay que hacer para empezar a hablar acerca de congruencias y homotecias hoy día, hay que empezar a definir elementos del triángulo, porque si no, no sacamos nada. ¿Por qué triángulos y por qué no otros polígonos? Se estudian triángulos primero porque después se triangulan los polígonos. ¿Cómo? Nos muestran una pregunta bastante simple. Voy a interrumpir un poco la clase y la pregunta es: ¿cómo hago para conectarme al chat? Conéctese al chat estando, primero que todo, loguéese dentro de su cuenta de puntaje nacional y después se conecta al chat y me pregunta cosas o puede seguir preguntando ahí mismo. Entonces, retomando el hilo, triángulos. ¿Por qué triángulos? ¿Por qué no otros polígonos? Porque estos polígonos sirven para triangular cosas. Podemos dividir cualquier otro polígono en triángulos. Y la gracia de esto es que los triángulos cumplen las propiedades que probablemente se saben de memoria desde básica, que son los ángulos internos suman 180, lo puedo dividir en acutángulos, rectángulos y obtusángulos, dependiendo de sus ángulos. Y tienen 3 lados, tienen 3 vértices. ¿Y qué otra cuestión pueden saber de ellos? Nada más. Nada más, la suma interna de 180 y ahí está. Estamos todos con triángulos. Entonces, tienen que saber distinguir los vértices, ¿cierto? Esto lo estoy asumiendo como conducta de entrada de todo. Y lados del triángulo. Fíjense en lo siguiente, que es la parte importante para cuando anoten polígonos en general. Yo tengo el vértice, tengo el punto A, el vértice del triángulo, y el lado opuesto al vértice A es el que yo denoto con una minúscula, con una A minúscula, y el vértice C, mayúscula. Ojo, los vértices los denoto con letras mayúsculas, los lados los denoto con letras minúsculas, y esas son opuestas al vértice. Entonces, si yo pongo A acá, el A chica está allá. Si yo pongo B, B chica está acá, y así con el C, con la D, con la F, lo que sea necesario. Entonces, elementos básicos de estos: vértices, lados, puntos medios de los lados. No vamos a meternos mucho en el tema de algunas propiedades o construcciones interesantes de triángulo hoy día. Sí, nos vamos a meter en la próxima clase. Pero para hoy día me interesa que sepan que hay puntos medios que están justamente al medio de los lados, que no es mucho más que eso. Y las alturas del triángulo, que cumplen la
siguiente característica. Van desde un vértice, voy a mover esto, van desde el vértice hasta el lado opuesto del vértice y llegan en 90 grados. Acuérdese que esta cuestión tiene la siguiente gracia. Estoy apretando cosas que no debería apretar. Así que vamos a entretenernos con el mismo de la semana pasada. ¿Dónde está el para rayar? Ahí está. Entonces, mi raya perfecta. Y denotamos que esto tiene 90 grados con el cuadradito. También conocido como cuadradito Y. Entonces, si ponemos, por ejemplo, que B punto D, entonces ponemos que BD, segmento BD, es perpendicular con el segmento AC. Entonces eso quiere decir que entre BD y AC forman un ángulo de 90 grados. Nada más que eso. Elementos básicos para hoy día, porque vamos a distinguir entre semejanza, congruencia e igualdad. En realidad la igualdad es gratis. La igualdad es algo que usamos en números todos los días. Nos dicen que la ecuación es un elemento es igual a otro, que una cierta magnitud es igual a otra o una variable es igual a tal cosa. Y esta es la parte donde tienen que picar fino y tienen que hacer la diferencia entre geometría, entre el lenguaje de geometría y el lenguaje de álgebra. Para decir que las cosas son iguales en álgebra, tenemos que tener los siguientes 3 elementos. Tiene que ser de la misma forma que el polígono, tienen que medir todas las cosas lo mismo y tiene que ocupar la misma posición. Ojo, la misma posición. Eso quiere decir, devolviéndonos un poco con la clase de congruencia, la congruencia era cuando estaban calcados, que en el fondo eran dos polígonos o dos triángulos que ocupaban distintos lugares en el espacio, pero tenían la misma forma y tienen la misma medida. Las transformaciones isométricas producen polígonos congruentes. Y los semejantes, cuando decimos se parece, pero un poco más vago. Porque en el fondo tenemos que decir que las cosas son semejantes cuando una cuestión es más chica que otra, cuando en el fondo hay una intuición de por medio de que la forma es igual, pero las magnitudes son distintas. Entonces, no es sinónimo decir que el polígono es semejante con el polígono igual, con el polígono es congruente. Apuntan a cosas distintas. Ahora, todo polígono congruente es semejante entre sí y todo polígono igual a... Bueno, aparte de los polígonos que son iguales a sí mismos, las cosas iguales son congruentes y son semejantes. Ojo, este involucra esto de acá y esto involucra esto de acá, pero no hacia abajo. ¿Ok? Hice algo en el chat y ahí está. Respecto a esto, hoy día vamos a trabajar con congruencia de triángulos un par de segundos, porque no hay mucho que trabajar con congruencia de triángulos. Lo importante de la congruencia es que sepan distinguir lo que se llama hipótesis y lo que se llama tesis. Seguramente recuerdan el método científico y si no lo recuerdan deberían, porque probablemente lo entren en la PSU de ciencias, es que la van a dar también. Así que lo suyo no es la historia. Entonces, a partir de supuestos llegamos a algo que es una verdad. La idea de la hipótesis es que sepamos distinguir cuál es la cantidad mínima de información para decir que estos dos triángulos son iguales. Disculpa. Son congruentes. ¿Ve lo que dice? Lenguaje. Mal lenguaje. Entonces, para decir que estos dos triángulos son congruentes, ¿cuál es la cantidad mínima de información que necesitamos? Porque, claramente, si yo tomo este triángulo, empiezo a comparar. No, este ángulo de acá es congruente con el de allá, este de acá, 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 y así. Y comparo los 6 elementos del triángulo. Comparo 3 lados y 3 vértices. Entonces no saco mucho así, porque en el fondo no me estoy ahorrando calentarme la cabeza. ¿Cuál es la cantidad mínima de información? Este me lo enseñó mi profe del colegio,
Abrazo para él, gran profe. El tema es que todas estas construcciones se hacen con... Acá es donde entra el problema de hacer clases en línea y no poder pedirle a usted el compás. Pero con compás y con reglas se empiezan a copiar cosas y probablemente lo hicieron en segundo medio. Si no, revise un par de tutoriales en línea porque el fuerte de la clase no está acá. El fuerte de la clase va a estar en semejanza. Así que por hoy día les voy a contar que los criterios son lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado. Esa es la cantidad mínima de información que necesitamos para concluir que son congruentes. Existe un tercero, que a la gente no le gusta mucho, que es el lado, lado, ángulo, el ya. ¿Por qué se tienen que saber estos tres acrónimos de LLL, ALA y LAL? Es como un LOL pero penca. Y este LAL tiene que... ¿Por qué es ese y por qué no es, por ejemplo, alguna otra acrónimo con las permutaciones posibles de lado y ángulo? Cuando llegan a esta conclusión de que necesitamos mínimo saber un ángulo, un lado y un ángulo, ojo, que estos son el ángulo, el lado y el ángulo, van en ese orden porque van ahí, 1, 2 y 3, van juntos. El tema es que cuando tomen una regla y un compás y empiezan a copiar las cosas, por ejemplo, si copian los tres lados, obviamente les va a dar un triángulo y les va a dar el mismo triángulo. Ahora, si copian los tres ángulos o dos ángulos, no les va a dar el mismo triángulo. ¿Por qué? Porque no hay magnitudes de por medio. La congruencia, todos tienen que ver acá. Oh, pucha, no sé qué hacer para que se conecte el chat, señor Anónimo, lo siento. No me manejo bien en esa parte. Me están llegando preguntas al chat, disculpen que me haya distraído. Entonces, fíjense que todos involucran una magnitud de por medio en la congruencia. En la semejanza no hay magnitud de por medio. Lo van a ver en unos segundos después. Entonces, de tarea les dejo que revisen cómo copiar triángulos y cómo copiar ángulos, porque básicamente esta parte no le va a entrar en la PSU directamente, pero sí le va a entrar la cantidad mínima de información que necesitamos para decir que estas dos cosas son congruentes. Entonces, si tenemos las 6 cosas, y las 6 cosas son congruentes con las 6 otras cosas de este. Entonces, por ejemplo, el triángulo, o sea, el lado F es congruente con el lado B, el lado E es congruente con el lado C y así. Entonces, obviamente, estos triángulos son congruentes. El tema es que necesité las 6 cosas, las 6 informaciones. Pero la cantidad mínima que tengo que saber son los tres lados, o sea, obvio los ángulos, un ángulo, un lado y un ángulo, ojo que son al lado. Son, por ejemplo, este ángulo, este lado y este ángulo. Este ángulo, este lado y este ángulo son congruentes, entonces es así. No puede ser este ángulo, este lado y este ángulo. O, por ejemplo, este lado y el ángulo de acá y el ángulo... No puede ser cualquiera, tiene que ser lado, ángulo, ángulo. Ahora, la gracia de los triángulos es que en el fondo podéis saber, sabiendo dos lados, podéis saber el tercero, pero bueno, me estoy saliendo de la conversación. Y la semejanza hace referencia a que hay lados proporcionales y hay ángulos congruentes. ¿Qué quiere decir? Que se conserva la forma de este polígono, pero uno es más chico que el otro, uno es la mitad del otro, uno es el doble del otro, así. Y para saber semejanza bien se tienen que acordar de razones y proporciones, porque si no estamos perdidos y nos vamos a morir durante el resto de la clase. Y para saber razones y proporciones, tiene que fijarse. Entonces yo le puse acá un segmento re simple, un segmento AB, y dentro del segmento AB está CD. Ahora, claramente CD es más chico que AB, porque está dentro del segmento. ¿Qué tanto más chico? Para denotar qué tanto más chico, se pone así. Entonces, CD, 2 puntos, AB, igual a 1, 2 puntos, 3. O sea, la razón entre CD y AB
es 1 es a 3. O sea, si yo tengo 3 segmentos CD, 3 segmentos chicos de esto, logro armar un segmento completo de AB, que convenientemente lo dejé centrado, para que se notara eso. Entonces eso quiere decir que si trabajamos esto en vez de proporción, lo trabajamos solamente como una fracción común y corriente, pasamos multiplicando el 3, lo multiplicamos para allá, nos queda 3CD dividido AB, multiplicamos por AB y nos queda AB por 1. Eso quiere decir que 3 veces CD nos da una AB. O sea, tenemos un segmento acá y un segmento acá. 3 veces el segmento CD. Eso es lo que quiere decir. Ahora, no necesariamente son así. Son 1, 1, 1. Eso quiere decir que necesito 3 segmentos CD nomás, que cabe 3 veces el CD dentro de la B. La mayoría de los dibujos PC1 están... Lo va a ver con el último ejercicio del día. No son proporcionales. Entonces la semejanza quiere decir que dos polígonos son semejantes si sus ángulos son respectivamente iguales. Eso quiere decir que son congruentes. Me puse iguales para que, por si el lenguaje era muy extraño. Y sus lados son proporcionales. Es decir, uno de los polígonos es una ampliación o reducción de la otra. Y acá mantenemos el ejemplo. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta cuestión? ¿Cuál es la gracia de esto? Entonces primero necesitamos ponerle nombre a esto. Pongámosle un A. No, de hecho es re mala idea ponerle A. Pongámosle ahí sí. Pongámosle un A. Pongámosle un B. Y pongamos un punto C. Entonces acá vamos a poner dos puntos cualquiera. De, por ejemplo, D y... Me quedó horrible esa D y E. Entonces acá vamos a tener un ángulo alfa, un ángulo beta. No, mala idea poner el beta ahí. Mala idea poner el alfa ahí. Un ángulo gamma, un ángulo alfa. Ahí sí, pues. Ahí me queda más ordenadito. Y vamos a decir que este de acá también es beta y esto también es alfa. Bueno, ¿qué pasa en esta semejanza? Fíjense en primer lugar que hay un ángulo que se comparte, el que puse en el C, el ángulo gamma. El gamma se comparte para los dos triángulos, el triángulo, qué maravilloso mi pulso hoy día, C, D y E. Es semejante, cuando es semejante se tienen que acordar cómo era el signo. Que en el fondo para congruente hacíamos el igual y le poníamos la colita de chancho, para igual le poníamos el igual y para semejante nos quedamos solamente con la colita de chancho. ¿Qué quiere decir esto? Colita de chancho. CDE es semejante con el triángulo ABC. ¿Qué propiedades cumple esto? En primer lugar, quiere decir que CE y EB... Oh, me está quedando horrible, voy a cambiar al lápiz mejor. No voy a cambiar el lápiz porque no está funcionando el lápiz. ¿Está conectado? ¿Está conectado? Se desconectó acá. ¿Lápiz quiere funcionar? No quiere funcionar el lápiz. Bueno, seguiré con esto. Entonces, el CE con el EB o con el... Fíjense acá, este triángulo, esta parte es congruente con toda esta parte, con el CB. Y eso es igual a la misma proporción que el ángulo correspondiente, o sea, el lado correspondiente, fíjense acá, alfa, DC
con AC. Y obviamente, esto es igual, están en la misma proporción. El de acá con el de acá. El lado contrario al ángulo gamma, el vértice C, que es, fíjense el orden que estamos poniendo el DC, que sería este pedacito de acá, el pedacito chico con el pedacito grande. Eso quiere decir que el D y el E, estos puntos, no se están viendo mucho mis puntos, DE con el AB. ¿Cuál es la utilidad de esto? De que como todo está en una proporción, eso quiere decir que, por ejemplo, si nos dan la magnitud esta grande, si nos dan la magnitud de CE y la magnitud de EB, o sea, de CB, podemos saber acerca de las otras magnitudes sabiendo solamente uno de los datos. ¿Por qué? Porque está todo en la misma proporción. Mientras los ángulos se mantengan acá, B, beta, beta y alfa, eso quiere decir que este triángulo chiquitito lo voy a rayar en rojo. No, de hecho le voy a cambiar el color para que cachen bien. Este triángulo que voy a rayar en naranjo. Si usted es mujer probablemente me está reclamando ya los colores porque ven más colores. Insisto eso, ciencia. Y aparte que uno no es muy culto en colores. Ese triángulo naranjo es congruente con el triángulo que voy a pintar en algún color que probablemente alguien me mate por decir que esto es morado. Con todo este triángulo. O sea, con todo el triángulo. ¿Por qué rayé todo esto? Porque me dio el ataque artístico. Ya. Oiga, no se pongan... Dejé de leer el chat 5 minutos y se pusieron violentos entre ustedes. Están todos castigados. León está castigado. Verónica también. Y Nicolás no está castigado. Nicolás está... Felicitaciones para Nicolás. No es el único que no está castigado hoy día. Buena pregunta la del... Buena pregunta la del Nico. Nico pregunta... ¿Por qué puse triángulo ABC? Es congruente con el triángulo CAB. Fíjense que puse el A, el B, el C acá, ¿no? La B, C. ¿Y por qué no CAB? La gracia de esto, la gracia de la correspondencia y la semejanza, es que, por ejemplo, si tuviéramos dos triángulos congruentes, que en este caso me da lata dibujar un triángulo congruente porque no me va a caer, ya lo dibujé. No quería hacerlo, pero ya lo dibujé. Tenga mucha imaginación y asuma que el triángulo que acabo de dibujar es congruente con el ABC. Porque va a ser horrible. ¿Por qué CAB y por qué no D, E y la sexta letra en la F? Ahí está. ¿Por qué pongo ABC y por qué no pongo... Esto en este caso voy a decir que son congruentes. Con el E de F. ¿Por qué pongo ABC y por qué no pongo BAC o CAB? O cualquier otra... ¿Por qué no pongo cualquier otro orden de esta cuestión? Es una pregunta bastante interesante porque en el fondo después de pasar... ¿Cuántos años en la educación? ¿Cuántos años llevan en la educación? ¿Cuántos lleva ahí? ¿4, 8, 12? ¿12? Y te empezás a hacer preguntas como ¿por qué este y no este? ¿Por qué le pongo ABC y no BAC? O CAB. Y da lo mismo en realidad. Puedo ponerle BAC, ABC. El tema es que en algunos textos muy formales, muy bonitos de geometría, hacen la siguiente correspondencia. Ponen ABC con EDF, quiere decir de que este triángulo, o sea, de que este vértice es correspondiente a este vértice, y por eso lo ponen primero. Otra razón por la que la ponen en algunos textos es simplemente por orden alfabético, de la A a la Z.
No más que eso en algunos textos. En otros textos más bonitos de geometría, que no les importa tanto eso, ponen en rojo, o sea, ponen justamente que este es correspondiente con este, que el D es correspondiente con ese y así. Pero no es solamente orden alfabético. Cabeza occidental nomás, o sea, sí, cabeza occidental. No hay más que eso. Lo he visto así en dos lados distintos y esa es la única respuesta que le puedo dar hoy día. Y JM Arenas pregunta, ¿por qué no serían congruentes entre ellos porque están los dos triángulos que acabo de dibujar? O sea, el triángulo que está dibujado con el triángulo que acabo de dibujar, ¿por qué no sería congruente? Porque mi dibujo era muy feo. No es más que eso. Y la demostración formal respecto a esto, a los segmentos con los puntos medios, lo que unimos con los puntos medios, esa demostración se la quedo debiendo para cuando veamos un repaso de tales por cuales. Porque esto involucra de que si yo divido, tiene la siguiente gracia esto, de que si yo divido esto, si yo tengo ángulos acá, y estos ángulos son semejantes, o sea, yo tenía el alfa acá dibujado, el alfa acá, el beta acá y el beta acá, eso quiere decir que estas líneas son paralelas, en primer lugar, y quiere decir que este, con todo este lado gigante, y este con este otro lado gigante, están en la misma proporción. O sea, por ejemplo, 1 es a 2, que este punto sea la mitad de todo este lado, y este punto sea la mitad de todo este lado. Si yo construyo acá un segmento, ese segmento es paralelo a la base del triángulo. Ojo con eso. Que esta parte la vamos a usar al final, así que recuérdela. Si las cosas están en la misma proporción, si dos cosas de este tipo, disculpen. Si este y este están en la misma proporción, significa que este es paralelo a este. Eso se le quedó debiendo para la próxima clase cuando veamos tales. Y la parte fuerte de la clase, que era la que me interesaba llegar hace como 5 minutos. Me distraje un poco, lo siento. Hay un usuario anónimo que me está diciendo que no se puede conectar al chat. Lo siento. Se registró. Acuérdese de registrarse porque si no, no lo deja conectarse. Para conectarse tiene que registrarse en el chat, ¿no? O sea, tiene que registrarse en puntaje. Y cuando se registra en puntaje, debiera poder funcionar. O sea... punto importante que te está diciendo Daniel Esteban. Daniel dice que le pongáis recargar la página. La clase pasada el jueves fue clase número 2 de geometría, número 14 en total. 14. Eso lo voy a... no, estoy registrado yo. Ridículo. Ya, casi me mando una embarra. Entonces, las homotecias son transformaciones afines. A diferencia de las transformaciones isométricas, las transformaciones isométricas conservaban la forma y conservaban el tamaño. Isométrica, o sea, misma medida. Las homotecias son transformaciones afines. ¿Qué quiere decir eso? Que conservan la forma por fin. No es por fin, es afín. Jesús es afín, no por fin. Las transformaciones afines tienen la gracia de que conservan la forma, pero no conservan el tamaño. Y estas transformaciones se realizan a partir de un punto. O sea, yo trazo una recta acá, entre el centro de homotecia, y trazo un punto entre el centro de homotecia, después le va a interesar más esto, y un punto cualquiera, y tiro acá, una recta, y por ejemplo divido esto en la mitad. Eso quiere decir que esto está en razón 2:1, y trazo también en la mitad de la distancia esta y esta, otro,
y acá, pa, 8. Fíjense bien, fíjense muy bien en esto. ¿En qué es lo que dice ahí? Esta definición texto. Así que si no le gusta, bueno, a mí no me gusta. No me gustan tanto las definiciones textuales. Multiplica todas las distancias por un mismo factor. ¿Qué quiere decir esto? El factor, no le estamos poniendo condiciones. No le estamos diciendo que sea positivo, no le estamos diciendo que sea entero, que sea... Bueno, sí, que sea real. Pero no le estamos poniendo ese tipo de condiciones. Puede ser un número real, puede ser un número irracional, puede ser un número negativo, que es más interesante que todo eso. Y profe, ¿cómo me imagino las multiplicaciones negativas? La clase del jueves fue especial. Fue para recuperar una clase que no pude venir el lunes, 2 lunes atrás. Bueno, algo así. ¿Qué quiere decir todo esto que me está destruyendo la mente, profesor? Quiere decir que alguien más construyó un GeoGebra y le quedó hermoso. Y tal como me dijo mi gran profesor Osvaldo, un abrazo para él si es que en algún momento llega a ver esta clase. No puedo cambiarlo para allá. ¿Puedo cambiarme para allá? Ah. Qué poco práctico estoy hoy día. Estoy como resfriado, cabros, por eso estoy tan poco práctico. Ahí sí, asumo que le queda más bonito. No puedo copiar en el chat. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo soluciono esto? Necesito copiarle este link en el chat. Voy a ponerle la diapo de nuevo. No, yo no soy la profe Fernanda. Me metí en algo que no debería meterme. Lo siento. ¿Cómo les puedo copiar el link a esto? Ya. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? De esta transformación affine. En primer lugar, las transformaciones afines, y la gracia de las transformaciones afines y la pérdida de tiempo de las transformaciones afines, cuando multiplicamos las distancias por 1, nos quedan igual. Obviamente nos quedan igual, pues si estamos multiplicando todo por 1. Entonces los polígonos que nos resultan, al multiplicar esta cuestión, son polígonos iguales, podemos decir acá, con todas las letras iguales. ¿Por qué? Porque ocupan el mismo lugar del espacio, tienen los mismos lados, tienen los mismos ángulos, son todos iguales. Pero por ejemplo, si yo multiplico esto por una magnitud negativa, por menos 1, no, está saliendo el menos 1, ahí está, por menos 1, la multiplicación por factores negativos de esto, la distancia negativa se le da el siguiente sentido dentro de las transformaciones isoméricas. Quiere decir que hacia este lado es positivo y hacia este lado es negativo. Desapareció mi mano. Hoy día estaba viendo Juego de Tronos y llegué al capítulo de... Spoiler. De el Matarreyes cuando le pasa eso. Entonces, fíjense en esto. Son la misma distancia, pero con signo negativo. O sea, distinta orientación. Recuerden que los vectores tienen magnitudes positivas, pero el sentido es negativo. Entonces esto es misma magnitud, distinto sentido. De nuevo se me desapareció la mano. Distinto sentido. Lo mismo para acá. Y así. Entonces en este caso, los polígonos que yo obtengo son congruentes. ¿Por qué? Porque las distancias se conservan, pero ocupan distintos lugares espaciales. Si yo tengo cualquier otro número, por ejemplo este que es 0,6, 0,5, menos mal hoy día traje lentes, o si no, sí que no veo esta cuestión. Yo sé que usted en la casa está peor que yo, porque aparte esta cuestión debe ser como de 480 por algo así. La resolución donde estoy metido yo en su pantalla del computador. Entonces,
Fíjense en esto, que ahora estos polígonos tienen distintas magnitudes. Este punto de acá está a la mitad de la distancia desde este punto al centro de la homotesia. Entonces esta razón es 1 es a 2. Y así. Y puedo cambiar todo eso y qué sé yo. ¿Cuál es mayor? 0.5, 0.55. Obvio, no pregunte. ¿Es en serio la pregunta, Nico? ¿O no? Entonces, si por ejemplo, si la magnitud por la que multiplicamos es mayor a 1, eso quiere decir que estamos aumentando. ¿Cuál es la utilidad de esto? ¿Para qué me sirve esto? Porque, profe, usted me está hablando un montón de cosas de homotesia, me está metiendo en la cabeza ideas por las que gente de la Edad Media probablemente murió de lo que era. ¿Para qué me sirve todo esto? Le voy a responder con una sola aplicación de celular. Cuando termine de cargar mi celular, si me da un segundo. Ampliar la figura, sí. Pero ¿para qué me sirve en la vida cotidiana hacer homotesias, achicar cosas, ampliar cosas? 2016 tiene el celular. Y la respuesta es muy simple. ¿Alcanza a verlo? No alcanzo a verlo. Me voy a parar un segundo para que lo vea bien. ¿Lo vio? Pokémon Go. Para crear mapas. Usted cuando quiera crear mapas necesita crear necesita crear algo más pequeño que el mapa, obviamente. No de tener una carta gigante dentro, andar con una carta gigante. No, nivel 17, Nico, no me hagáis bullying. No me haga bullying por estar nivel 17. Entonces, si yo, por ejemplo, antiguamente andaba con una carta de navegación gigante, obviamente no es práctico andar con una carta de navegación gigante doblada por 5000 partes y qué sé yo. Si yo puedo achicar esa carta y poner la misma información, o poner casi la misma información, y ponerla en un aparato celular, dispositivo móvil, etcétera, etcétera. Para eso sirven las homotesias, para hacer mapas bonitos. Eso es lo que usted tiene que saber sabiendo de esta clase. Yo puedo crear mapas si conservo la escala, si achico la escala. Si por ejemplo 0.45 la cuestión no me queda muy bien, entonces voy a achicar la cuestión en 0.15 y me queda una miniatura ahí. Entonces, si yo quiero hacer un mapa de un colegio, obviamente no voy a copiar todo el colegio porque me ocuparía probablemente 20 kilómetros cuadrados. Estoy hablando de magnitudes aleatorias. 20 kilómetros creo que es harto. Uy, no sé distinguir el magnitud. Entonces, como yo no puedo tener esa cantidad de papel, lo achico y lo pongo en una diapositiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Volviendo y poniendo la presentación de vuelta. Preséntate. Quiere decir que terminamos con la parte de homotesias. Cuando suba la clase a YouTube, voy a mandar la descripción con este GeoGebra. Para encontrar este applet de GeoGebra, busquen lo siguiente. O busquen homotesia de triángulos y debería aparecerles. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco.
Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.